Hola, muy buenos días. Estamos a 19 de mayo del 2024. El pasado día 17 de mayo del presente año grabé un audio sobre una lectura que abordaba el tema del perfil de los psicópatas o de las psicópatas. Y el motivo por el cual hoy estoy haciendo este audio se basa porque ayer recibí una llamada de una amiga, compañera y profesional también del ramo al que yo correspondo. Y bueno, pues ella simplemente me dio la enhorabuena por esa lectura que llevé a cabo. Pero bueno, y me dijo cuándo me gustaría. En principio me mandó un audio por WhatsApp diciéndome que le gustaría que pudiéramos hacer algo juntas al respecto de lo que era la psicopatía. Yo le respondí a ese audio y bueno, pues le dije cuando ella quisiera, que creyera oportuno, podríamos hacer algo. Incluso yo le expuse que si ella quería no salir en imagen, pues simplemente podríamos confeccionar un vídeo sin que ella saliera su rostro, simplemente su voz. Bueno, a partir de ahí ella me pregunta que si puede hablar conmigo, que si me puede llamar, le digo que sí. Y bueno, pues estuvimos hablando y precisamente esta mujer ha pasado por situaciones, bueno, por situaciones no, esta mujer ha pasado por muchas situaciones bastante embarazosas, pero ella comenzó a conocer un poco más lo que es el tema de lo que es la tríada oscura, pero la tríada oscura simplemente lo que es la psicopatía y el narcisismo, no el maquiavelismo. Entonces, bueno, pues empezó a estudiar, a escuchar, a leer, bueno, pues lo que era el campo o el mundo del narcisismo, porque estuvo con una pareja que era narcisista, con rasgos también psicopáticos. Pero bueno, ayer se trataba de algo completamente distinto porque aquello se cerró, pero literalmente. Ella puso fin a aquella relación que lo único que estaba haciendo el narcisista era dañarla de alguna manera. Entonces decidió poner fin a aquello. Está completamente recuperada de todo. Pero bueno, pues ella ayer lo que quería hablar, yo ya lo sabía porque hemos tenido ocasión de hablar en muchas ocasiones, pero claro, yo tampoco voy a desentrañar ni a contar exactamente en este audio precisamente qué es lo que hablamos. Ella simplemente me dijo que le gustaba ese audio que había estado escuchando del día anterior porque resultaba que ella, desgraciadamente, su madre es una psicópata. Y pues vuelvo a repetir que no voy a destripar ni voy a contar porque sabes que no es mi estilo. Entonces yo por eso le propuse que si ella quería exponer, como ella me propuso, exponer su tema, le dije que adelante, que no había ningún problema, que ella era la que tenía que decir cuándo, cómo y de qué manera. Estuvimos hablando cerca de 2 horas, ella me estuvo contando muchas cosas y luego, bueno, pues al final de al final de la conversación me dijo: Amparo, a mí no me importaría hacer un audio o un vídeo contigo, pero ¿cómo comienzo a contar exactamente? Que esto no lo hago ni lo haría por nada, simplemente para que la gente que desconoce, que tiene madres, padres, incluso hijos psicópatas, no lo saben. No lo saben porque nosotros lo hemos descubierto
buscando en casa papeles de mi madre. Y ahí es cuando nos hemos dado cuenta exactamente de lo que es mi madre. Todavía vive esta señora y bueno, pues como es el comportamiento de los psicópatas, que quien no haya escuchado ese audio, yo les invito a que lo escuchen, porque volver ahora a explicar exactamente cuál es el perfil de un psicópata me parecería abusivo y creo que no es el momento. Entonces ella me decía, es que, ¿sabes qué ocurre? Que no todos los casos son iguales, no todos los hijos, no todas las madres, no todos los sentimos o vivimos de la misma manera la psicopatía de un familiar. Y efectivamente tiene toda la razón. Y yo le puse un ejemplo muy claro. Sabemos, según el conocedor, estudioso, teórico, y como no, un buen psicólogo, Robert Hart, que para mí es el referente, siempre nos dijo bueno, que venían habiendo unas 60 características propias de la psicopatía. Y yo le decía, efectivamente, no todos los psicópatas tienen esa cantidad tan exorbitante de características. No, en absoluto. Si a lo mejor con que tengan 5, 6, 7, incluso menos, posiblemente los podamos considerar o se puedan considerar psicópatas. Porque, y vuelvo a repetir, y perdonarme, que yo le puse como ejemplo, yo como especialista en dactiloscopia, nosotros, por ejemplo, para hacer un estudio dactiloscópico y presentarlo ante un tribunal, tenemos que demostrar que si tenemos una huella dubitada y una huella indubitada, tenemos que mostrarle al juez si es la misma huella una que otra. Para ello tenemos que hacer un estudio exhaustivo de esa huella y nos exige, según la ley, algunos dicen que 11, otros dicen que 13, otros dicen que 14 puntos característicos para determinar con toda fiabilidad que estamos hablando de la misma impresión digital. Yo le puse ese ejemplo y le dije, ¿te das cuenta? Unos teóricos piden unos puntos, otros teóricos piden otros puntos. Llegados el momento de presentarnos ante la sala, ante el tribunal, unos jueces pueden pedirnos una cantidad de puntos, otros. En la psicopatía es exactamente lo mismo. La psicopatía no es necesario tener esa cantidad exorbitante, como bien digo, de características. Ahora bien, mucha gente se preguntará que cómo podemos llegar, porque eso es otra de las cosas que estoy convencida que la gente se lo preguntará. Siempre hemos dicho que la psicopatía no es una enfermedad, no es una patología, es algo genético. Es algo genético porque dice el psicópata nace o se hace. Eso también hemos hablado en muchas ocasiones. Pero evidentemente que puede nacer o puede no nacer siendo psicópata y criarse dentro de una familia disfuncional, o ya no de una familia disfuncional, sino de unas amistades, que entonces yo más que psicópata lo consideraría como sociópata. Pero el psicópata ya nace con esos rasgos genéticos que lo predisponen a eso. Pero ¿qué ocurre a la hora de decir, bueno, se le puede diagnosticar? Evidentemente, si nosotros le propusiéramos, y quien digo nosotros es cualquiera que esté sufriendo, bueno, pues lo que esta gente es capaz de llegar a hacer sobre los demás, si les propusiéramos ir, por ejemplo, porque al no ser una enfermedad,
al ser un trastorno de la personalidad narcisista, es una forma de conducta. ¿Quién va a tratar eso? Evidentemente eso un psicólogo no lo puede hacer, porque el psicólogo lo único que puede hacer es darle una terapia. Pero desgraciadamente una terapia a este tipo de personajes lo único que hace es enseñarles determinadas formas de seguir haciendo daño. Les enseñan cosas que no debieran, aunque ellos son demasiado avispados como para darse cuenta de lo que hacen y lo que no hacen, porque sí que son conscientes absolutamente de todo lo que llevan a cabo. Pero volviendo a lo que os estaba diciendo, ¿cómo se puede, y digo diagnosticar cuando acabo de deciros que no es una patología, que no es una enfermedad, pero llegan a saberse o a dictaminarse? Porque si le dices a un psicópata o a una persona que tiene unos rasgos psicopáticos que vaya a un psiquiatra, sí, posiblemente vaya a un psiquiatra, pero vaya una vez. Y cuando el psiquiatra deduzca más o menos lo que hay ahí, bueno, pues va a decir, bueno, este señor tiene unos rasgos o esta señora tiene unos rasgos que lo caracterizan como tal. Pero, bueno, pues no puede darle ningún tratamiento porque no hay ningún tratamiento para un psicópata. No lo hay. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues esta gente, estas personas, porque como bien digo, muchas veces los confundimos y hemos tratado con muchos de ellos por la calle sin darnos cuenta. Entonces, algunos o algunas de ellas acaban, por sus comportamientos, por sus conductas, acaban en prisión. Y ahí es, por ejemplo, como os he mencionado, Robert Hart hace muchos estudios sobre esta gente, tanto él como su equipo, y estudian los comportamientos y esas conductas. Y llegan a poder hacer, no diagnósticos, pero sí hacen esos dictámenes que se corresponden a esas características que tienen estas personas. Evidentemente, acabo de deciros que esto es exactamente, pero volviendo al tema que nos ocupa, que es lo de esta compañera, esta amiga de tantos años, que me decía, Amparo, pero ¿tú crees que la gente, si yo hiciera esto, lo entendería? Evidentemente que la gente que no ha convivido, que no sabe lo que es la psicopatía, pues no se va a enterar prácticamente de nada. Y también me decía, y es que no todos los casos son iguales, evidentemente que no todos los casos son iguales, pero tu caso puede estar muy parecido o ser muy parecido a cualquier otro o a cualquiera otra, porque fijaros los años que llevo yo con esto, y he conocido tantos casos de hijas, de hijos, cómo maltratan a sus padres y a sus madres, incluso a sus hijos. O sea que es algo que es sangrante escuchar determinadas opiniones, ya no opiniones, sino vivencias. Porque opinar, pues, por ejemplo, yo puedo opinar porque yo no he vivido situaciones de ese tipo. Aunque después de todo, después de tanto tiempo y de tanto rato hablando con ella, llegué a una conclusión que realmente nunca me la había planteado. Y ayer, gracias a ella, y digo gracias a ella, tuve que rebobinar en la historia de mi familia. Y ahora reconozco que por parte materna sí que ha habido una persona,
una madre y una hija psicópatas. Y eso que decimos, ¿qué ocurre cuando se juntan dos personas con los mismos comportamientos, con las mismas conductas dañinas? ¿Qué ocurre? Evidentemente que acaban, bueno, pues tirándose los trastos en la cabeza. Y precisamente esta larga conversación que mantuve con esta amiga me llevó a pensar, y realmente creo que sería muy bonito para la gente que lo está sufriendo, para que la gente que abra los ojos y que vea cómo se vive esto. Que en tu ejemplo, mi ejemplo, el ejemplo de otra persona no va a ser nunca el mismo, pero sí que van a tener similitudes. ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues porque las conductas de esta gente siempre una u otra de las características van a ser las mismas. Y comportamientos te va a decir, ostras, pues es que mi madre es así, es que mi hija es así, es que se está comportando de esta manera, es que se está comportando de esta otra manera. Entonces, bueno, pues al final, para no hacerlo más largo, llegamos a la conclusión de que yo le dije que si quería, pues que creábamos una serie de preguntas, yo se las formulaba, para que ella no expusiera con todo detalle exactamente lo que vivieron esos hermanos, ella y sus hermanos. Y entonces, claro, y ella me dijo, bueno, pues estamos en contacto. También le estuve comentando otro caso, que tampoco sin profundizar, porque sabéis que como código deontológico hay cosas que no se pueden mencionar, ni hablar, ni nada. Y también, bueno, pues recordé uno de otra persona que me llama muy a menudo cuando realmente está siendo atacada vilmente por estos. Y me retrotrajo a también otro vídeo que me hizo el periodista Diego Armario y que también está subido en YouTube, en mi canal de YouTube, que me preguntaba sobre la crueldad, si yo había vivido la crueldad en mi infancia de niños o de no niños. Bueno, evidentemente no, yo no he vivido esa crueldad, pero eso me hizo recordar. Y esta noche, una de las veces que me he despertado, me he acordado precisamente de una conversación que tuve con una señora que estaba viviendo con un nieto de ella y el comportamiento que estaba teniendo ese niño con esa abuela. Estoy hablando de un niño, no estoy hablando de un adolescente, estoy hablando de un niño. Y que su abuela le dijo, ¿tú en tu casa te comportas de este modo? Y le dijo, no, yo en mi casa tengo que colaborar para ayudar. ¿Y por qué te comportas así? No se lo preguntó su abuela, evidentemente no se lo preguntó, pero yo sí que me pregunto, ¿y por qué te comportas así? ¿Por qué lo que estás haciendo es intentar dañar a esa persona que es tu abuela? Que le debes un respeto, que le debes, ¿por qué te estás cebando de esa manera? Para que veáis desde qué tierna infancia pueden comenzar, a no ser que hayan nacido con ese gen, o a lo mejor ese niño, él dice que en su casa esas cosas no las hace porque tiene que colaborar en la casa. ¿Y por qué? ¿Por qué no nos preguntamos y por qué no lo hace cuando no está en su casa? ¿Acaso su madre lo adiestra para lo que tiene que hacer cuando va a casa de su abuela? ¿O acaso ese niño ya tiene genéticamente? Os estoy contando cosas que no quiero profundizar, evidentemente, como ya os he dicho, porque no debo hacerlo. No me corresponde a mí el hacerlo.
pero sí para que entendáis que realmente esto hay que hacerlo, expandirlo, hacerlo con que la gente lo conozca, hacer que corra por las redes, que, que estamos rodeados de gente que no son lo que aparentan ser y que están acabando de alguna manera con la vida de nosotros. Y volviendo a la compañera con la que hablé ayer, ella, gracias a Dios, es una mujer con una personalidad bestial, una personalidad a prueba de bomba, una mujer que ha vivido muchas cosas, vive muchas cosas y esperemos que Dios le dé muchos años para que siga viviendo muchas cosas. Y es un ejemplo a seguir. Pero, sin embargo, en el caso de ella me decía, Amparo, es que mi hermano no, pero mi hermana, con los años que tiene, mi hermana no lo termina de asumir. Mi hermana se ha desvivido por mi madre. Y cuando ha sido conocedora y ha sabido lo que estaba ocurriendo, y yo siempre le decía, cuidado, cuidado, pero ella no me escuchaba. Me decía, hay que cuidar a mamá. Y yo le decía, cuidado, cuidado. Y ahora, con los años que tiene, está en manos de una psicóloga y no lo supera, no lo supera. Por eso os digo que con cuidado, porque estas personas, estas psicópatas o estos psicópatas, y más siendo, porque si es gente ajena a nuestra familia, a nuestro entorno, bueno, pues no nos atañe, no nos incumbe, aunque sí que nos deba preocupar, pero cuando lo tienes en tu casa, cuando has vivido, cuando has sentido, cuando has llorado, cuando has vivido todo, lo bueno y lo malo, pero es más lo malo que lo bueno. Pero tenías una venda y nunca la veías. Es como las personas que hemos sido víctimas, porque cuando digo víctimas me refiero a víctimas de narcisismo, no víctimas de psicópatas, ni mucho menos. Pero nos cuesta caer esa venda. ¿Os imagináis la manipulación tan exhaustiva, tan brutal que tiene que sufrir una víctima de un psicópata o una psicópata? ¿Os lo podéis imaginar? Destruyen por completo a las personas, las destruyen. Y si tienes una determinada edad, evidentemente que todavía te destruyen más. Pero yo sí que pido desde aquí, desde este audio, que escuchéis. Sé que es breve el audio, pero que lo escuchéis y que si tenéis un rato, perdáis el tiempo en escuchar ese audio sobre los perfiles, sobre esa lectura de los perfiles de los psicópatas, para que sepáis exactamente si estáis viviendo con uno o con una, o que puede ser vuestro hijo, puede ser vuestra madre, puede ser vuestra abuela, puede ser vuestro padre, puede ser cualquiera de vuestra familia. Nadie estamos exentos de tener un personaje en nuestra vida de ese modo. Y vuelvo a repetir que yo, siendo especialista en el tema, gracias a esta amiga me di cuenta de lo que tenía dentro de mi familia. Y fijaros que pues no han transcurrido ya años. Y ahora vas estirando el hilo y dices, caramba, yo puse límites, sí, puse límites para que esa gente no se acercara a las personas que podían perjudicar a mi familia. Y fui yo quien puso esos límites. Pero no, entonces yo no era conocedora de todo esto, evidentemente. Entonces, claro, ahora me hizo recordar y volver a vivir determinadas cosas. Y cierto que dentro de mi familia materna había gente con psicopatía.
Y claro, pues a lo mejor, bueno, pues mucha gente que me esté escuchando me pueda escuchar, pues a lo mejor le ocurre lo mismo. Y claro, yo puse los límites en el momento que yo vi algo que no era, o yo no lo asociaba a una psicopatía, sino que yo lo asociaba a mucho más materialismo, a mucho más beneficio personal por parte de esa gente. Entonces dije, no, no, esto se corta, pero por lo sano. Y evidentemente así lo hicimos. Pero claro, ahora sí, ahora te retrotraes en el tiempo y te das cuenta de que había algo más. Y que al poner esos límites, esa gente desapareció por completo. Pero por completo. Y no volvió a aparecer. Porque si una cosa no admiten los psicópatas o los narcisistas o los maquiavelos, son las críticas. Son las críticas y son los límites. Y eso tenéis que tenerlo muy presente. Que sabemos que poniendo límites, a lo mejor nos van a castigar, quitándonos pues aquello que más queremos en nuestras vidas. Pero hay veces que vale la pena llorar un día, que no toda una vida. Y no sé qué más deciros porque creo que sería ser más de lo mismo y más de lo mismo. Pero venga, vamos a ver si entre todos y entre todas podemos abrir los ojos y, y que bueno, que se sepa, que se conozca lo que son estos comportamientos de estos personajes, ya sean psicópatas, narcisistas o maquiavelos. Pero no dejemos que nos manipulen, no dejemos que nos dañen más, no dejemos que nos controlen más, no dejemos que nos humillen más. Pongamos límites y pongamos fin a lo que realmente nos está haciendo daño. Muchísimas gracias y espero estar muy pronto delante de la cámara para que podáis verme y podamos compartir ratos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según allá donde me estéis escuchando.